Bueno, tengan un cordial saludo todos, muy buenos días. La presente tiene como finalidad entregar nuevamente una capacitación correspondiente a todo el proceso de reinducción e inducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que llevamos a cabo actualmente en la copropiedad. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de un proceso de reinducción, pues obviamente hablamos de volver a tener en cuenta, volver a tener presentes ciertos conceptos de trabajo que son importantes en el día a día del desarrollo de las actividades que ustedes están ejerciendo actualmente en la copropiedad y que de una u otra forma pues se deben reforzar en pro de la prevención y la promoción de la salud de cada uno de ustedes como colaboradores. Recordemos que esta capacitación, este proceso de reinducción, pues se aplica para el personal de vigilancia, servicios generales, mantenimiento, oficios varios y todo el personal administrativo. ¿Listo? Entonces es muy importante que pues obviamente tengamos eh, ese entendimiento del propósito de esta reinducción. Posteriormente, tenemos la reinducción con algunos conceptos generales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son indispensables tener presentes en el día a día. El primero de ellos, pues obviamente, nuevamente estamos recordando y tenemos personal nueva actualmente en la copropiedad, de tal manera que puedan tener clara la información del procedimiento y del qué hacer en caso dado de un accidente o de un incidente de trabajo. Entonces, finalmente, pues hablamos del concepto tal vez más importante y uno de los ejes estructurales del sistema de gestión y tiene que ver con el accidente de trabajo. Y resulta que cuando hablamos de un accidente de trabajo es importante tener presente que es un evento que sucede de una manera repentina, que no tenemos algo planeado para que ocurra este accidente de trabajo, ni ocurre también porque nosotros queramos. Finalmente, el accidente de trabajo, así como un accidente de tránsito, así como un accidente común, pues finalmente es algo inesperado, que no se tiene planeado que va a suceder. Adicionalmente a este accidente de trabajo, pues debemos tener presente que hay unos diferentes contextos en los que se puede desarrollar y que finalmente también eso puede traer unas diferentes consecuencias. Entonces, tenemos consecuencias leves, tenemos consecuencias moderadas o tenemos unas consecuencias de alto impacto. Entonces, obviamente ya vamos a abordar un poquito más a fondo esas tres definiciones. Lo principal cuando hablamos de un accidente de trabajo, pues fuera de entender de que es un suceso que ocurre de una manera fortuita o inesperada, es que se entienda que tiene unas consecuencias negativas. Como por ejemplo, cuando hablamos de una lesión o de un trauma o de un golpe, pues finalmente estamos hablando de sucesos que pueden tener una repercusión a nivel físico o a nivel interno en cada uno de ustedes como trabajadores. ¿Listo? Más allá de eso, pues dependiendo también si ocurre un golpe, pues obviamente tenemos diferentes instancias del golpe. No todos los golpes producen las mismas consecuencias. Podemos tener alguna caída, algún golpe, algún trauma que finalmente nos pueda representar o que no tenemos nada, tenemos de pronto algunas consecuencias manejables o ya podemos tener algunas consecuencias un poco más serias, si se quiere verlo desde ese punto de vista, de tal manera que cuando tenemos el accidente de trabajo y tenemos una situación a nivel físico que nosotros podamos tener una apreciación a simple vista, pues finalmente tenemos un accidente de trabajo que muy seguramente hay que mirar cuál es su impacto. Posteriormente, los accidentes de trabajo, fuera de ocasionar muchas veces el tema de las lesiones o a nivel físico que nosotros podemos percibir con la vista o con el tacto, pues también tenemos accidentes de trabajo que no necesariamente pueden producir algo a nivel físico o a nivel externo. Entonces, por ejemplo, si un trabajador sufre una caída
en una de las escaleras de la copropiedad, por poner un ejemplo, pero producto de esta caída no tiene una raspadura, no tiene ninguna fractura, no tiene ninguna salida de algún hueso, no tiene afectación muscular, entre comillas está bien a nivel de lo que nosotros podemos ver y palpar, pero recordemos que dentro de la definición, según la ley 1562 de 2012, más conocida también como el Código Sustantivo del Trabajo, pues también nos habla de una lesión orgánica. Y es que cuando hablamos de una lesión orgánica, tiene unas implicaciones a nivel interno. Entonces recordemos que cuando hablamos a nivel interno, pues finalmente hay una caracterización de que nosotros no podemos ver y de pronto a nivel de que si uno toca la zona afectada o las zonas afectadas, uno puede que no perciba que hay una consecuencia producto de ese accidente, pero necesitamos una valoración por el equipo médico para determinar si hay una lesión orgánica, es decir, una lesión interna, que obviamente no tenemos las capacidades, no tenemos el conocimiento o a simple vista no se puede apreciar de una manera eh, evidente, y es por ello que muchas veces los accidentes de trabajo no se reportan, no se informan o no se comunican, pero con el tiempo van apareciendo los síntomas o las consecuencias derivadas de ese accidente y que puede tener algunos daños o implicaciones a nivel interno. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Posteriormente hablamos de una perturbación funcional, que es lo que estamos ahorita viendo resaltados en la presentación. Y cuando hablamos de una perturbación funcional, recordemos de que nuestro cuerpo es un sistema, es una serie de partes que deben funcionar articuladamente. Entonces, cuando tenemos un accidente de trabajo, de pronto algún golpe, una laceración, una caída, X situación que se pueda desarrollar en nuestro ambiente laboral, pues esa perturbación funcional nos va a afectar en el desarrollo de nuestras actividades, porque si nosotros tenemos una lesión orgánica o un accidente, pero finalmente esa parte del cuerpo o esas partes o esos órganos o esos músculos, esos huesos, finalmente se ven afectados, pues nuestras funciones normales no solo dentro del ámbito laboral, sino dentro del ámbito cotidiano de nuestro día a día, pues se van a ver afectadas. Y en ese momento hablamos de una perturbación funcional, es decir, que nuestro cuerpo no va a funcionar de la misma forma. También tenemos consecuencias psiquiátricas o más allá psiquiátricas, de pronto definirlas un poco en las condiciones de la salud mental, que también ya les he hablado del concepto de la salud mental. Y es que resulta que muchas veces a raíz de un accidente de trabajo de mediano o alto impacto o de mediana y alta complejidad, pues vienen unas consecuencias físicas, vienen unas consecuencias también con respecto a incapacidades. En algunos accidentes de trabajo podemos ver que puede haber amputaciones o ciertas consecuencias a largo plazo que no me van a volver a permitir estar de la misma forma o que durante un tiempo estimado en el mediano y largo plazo, pues mi cuerpo va a tener unas consecuencias y de ahí derivan muchas situaciones de la salud mental. Entonces, si de pronto uno queda con una discapacidad, puede quedar uno con una afectación a la movilidad, una consecuencia en cierta parte del cuerpo y demás, pues eso muchas veces también va a afectar la salud mental del trabajador o de nosotros como trabajadores. Y eso tiene una afectación directa en la salud mental, tanto a nivel familiar como a nivel laboral. Situaciones económicas se nos pueden ver afectadas por el tema de no poder laborar. Entonces, el tema psiquiátrico de la salud mental, realmente como me gusta un poco más definirlo, es algo que toca tener presente. Si hablamos de que también nos puede producir una invalidez, pues es importante que ustedes recuerden lo que hemos hablado al respecto sobre invalidez. Y resulta que es que no es que asimilemos el término a una persona o que necesariamente tenemos que quedar en una silla de ruedas o con unas muletas sin tener un concepto mucho mayor de lo que implica este término o esta palabra. Y es que cuando hablamos de una invalidez,
no necesariamente tiene que ser una afectación grande. Si nosotros tenemos a raíz del golpe una afectación en algunas falanges, en algunos dedos, en la muñeca, como por dar algún ejemplo de algo mínimo que no me deja con unas muletas o no me deja en una silla de ruedas y demás, finalmente de pronto yo llego a perder movilidad, llego a perder de pronto alguno de los dedos, y eso de una u otra forma me produce una invalidez porque mi cuerpo ya no va a tener la misma capacidad de reacción o de ejecución de actividades que tenía antes de ese accidente. Entonces, ahí viene una pequeña invalidez. No necesariamente la invalidez tiene que ser vista como algo catastrófico o algo muy grave para que se dé a entender de que una persona es inválida. Realmente creo que el concepto también está un poquito eh, mandado a, a reformarse y de tal manera que podamos tener una pequeña situación de vulneración con respecto a algún tema físico o también psicológico. Y la peor consecuencia de la que siempre hemos socializado al momento de hablar de accidente de trabajo es la muerte. Y es que no necesariamente porque estamos en copropiedad o en un conjunto residencial, no necesariamente tengamos actividades que son de alto riesgo y que nos pueda representar la muerte. Desde una simple caída en las escaleras podemos presenciar la muerte. De tal manera que nunca hay que subestimar la actividad que nosotros estamos desarrollando al día de hoy. Posteriormente, cuando hablamos de incidente de trabajo, pues debemos recordar que es cualquier suceso repentino, pero a diferencia del accidente de trabajo, que sí se materializa, que sí va a tener unas consecuencias, este incidente de trabajo no necesariamente se llega a materializar. Siempre lo define con quienes ya hemos tenido, digamos, esta serie, este proceso de la definición de este concepto, siempre llegamos al punto que se puede definir como el casi. Casi me caigo, casi me golpeo, casi me cae cierto elemento en la cabeza. Bueno, tenemos infinidad de situaciones que nos pueden pasar ahorita en la propiedad horizontal, pero que si no se llega a materializar, estamos hablando de un incidente de trabajo, porque no vamos a tener ninguna consecuencia más allá del susto, probablemente. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poquito más del tanto del concepto de accidente de trabajo como de incidente de trabajo. Resulta que una de las, digamos, mensajes importantes que siempre se quiere dejar en este proceso de reinducción con relación a estos dos conceptos importantes es el reporte. Y ya vamos a hablar un poquito más a fondo del reporte de un accidente de trabajo, pero resulta que en Colombia hay unos indicadores también importantes de los accidentes de trabajo que no fueron reportados en el tiempo establecido para realizarlo. Entonces, finalmente también tenemos unas consecuencias que no son puestas de mi parte, sino que también son, digamos, una serie de indicadores que han sido establecidos por el Ministerio del Trabajo, en donde tenemos que el trabajador, por estas situaciones, no reporta sus accidentes o sus incidentes de trabajo. El primero de ellos tenemos de que hay una desconfianza, un temor a las posibles medidas disciplinarias. Y es que cuando hablamos de las medidas disciplinarias hablamos de las consecuencias de que la empresa nos pueda poner por haber sufrido un accidente de trabajo. Desafortunadamente también eso son malas prácticas, es un mal manejo del talento humano por parte de las empresas. Entonces, si el trabajador se accidentó, muchas veces las empresas o echan al trabajador de una manera injustificada. Entonces también muchas veces por temor a ese tipo de situaciones, la gente no comunica de manera oportuna su situación. Cuando hablamos de preocupación por la reputación, de una u otra manera muchas veces para algunas personas también es importante esa confianza, ese concepto que tienen de ellos. Entonces, de pronto, al momento de que sufrieron un accidente de trabajo, puede ser un hecho vergonzoso para esa persona, situación por la cual no reportan el accidente. Tenemos en tercera instancia el temor al tratamiento médico. Y es que resulta que en Colombia hay una baja confianza en el sistema de salud.
Entonces es importante tener presente que se debe reportar el accidente de trabajo. Recordemos de que muchos de los accidentes no se puede ver mayor cosa a nivel físico de lo que nosotros podemos percibir, pero a nivel interno podemos tener grandes consecuencias. Y si no realizamos el reporte, no vamos a tener una valoración médica y por ende podemos tener unas consecuencias en el mediano y largo plazo en salud, que pueden eso sí tener unas implicaciones mucho más grandes en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Entonces no hay que tenerle un temor al tratamiento médico. Cuando hablamos de tratamiento médico, y en conjunto con esta baja confianza en el sistema de seguridad social, pues finalmente estamos hablando de que se desconfía en el pago de incapacidades, en cómo va a ser el proceso para el reconocimiento del pago de esas incapacidades, de que de pronto no voy a tener el acceso oportunamente a las citas, a las valoraciones, si necesito algún proceso médico especializado, si necesito medicamentos. Entonces hay una serie de factores que son claves en estos dos aspectos que finalmente hacen de que muchas veces la gente o nosotros como trabajadores no realicemos el reporte correspondiente. También tenemos algo muy importante y es que son actitudes deshonestas o finalmente que también mentimos en los antecedentes que se reportan en las hojas de vida. Entonces muchas veces tenemos un accidente que puede ser común o laboral, que es el que nos compete para la presente sesión, en donde finalmente tenemos unas afectaciones en la salud, sabemos que a raíz de X situación laboral mi salud o mi condición física se vio afectada, pero yo miento al momento de conseguir un empleo, simplemente porque de pronto si obviamente reporto las situaciones por las que se está pasando, pues no voy a ser tenido en cuenta en esa convocatoria. La, la falta de dimensión de poder comprender la importancia del reporte de estos accidentes. Eso es uno de los temas importantes, que pues no se le da la trascendencia que debería tener esta situación y por ende pues no realizamos el correspondiente reporte. En tercer punto o en tercer concepto que se articula de una manera digamos grande con el concepto de accidente y de incidente de trabajo tiene que ver con el acto inseguro. Entonces cuando hablamos del acto inseguro, finalmente, como lo podemos ver en esta imagen ilustrativa de la presentación, pues tiene un antes y un después. Resulta que cuando hablamos de un acto inseguro, pues finalmente es algo que se hace a conciencia, que se hace con toda la voluntad del caso y que finalmente el trabajador sabe que no está bien. Entonces es una clara, digamos, un claro reflejo de la situación. Y es que si, digamos, hablamos de este trabajador que utiliza todos sus elementos de protección personal, casco, gafas, protección auditiva, guantes, uniforme de trabajo de acuerdo a los requerimientos que tenga este puesto, pues finalmente está garantizando de que la ejecución de su actividad laboral va a estar lo que más se puede con respecto a niveles de protección. Y si uno ejecuta las actividades laborales tal cual deben ejecutarse, pues finalmente pues vamos a tener una menor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo. Pero si nosotros como trabajadores y que a lo largo digamos de muchas reuniones hemos debatido ciertos casos en donde sabemos que nosotros no hacemos muchas veces las cosas correctamente, tal vez porque ya tenemos un exceso de confianza, entonces siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada. O por agilizar el trabajo, lo hago de esta y esta manera porque me funciona, nunca me ha pasado nada y todo muy bien. O finalmente también tenemos de que para qué utilizar ciertos elementos en el trabajo porque son incómodos, porque me molestan, porque no me producen ninguna comodidad al momento de trabajar y después vienen las consecuencias. Y esto es muy importante. Entonces, finalmente el acto inseguro siempre me gusta compararlo
quienes ya, digamos, en la copropiedad hemos tenido esta charla, esta capacitación, lo comparo mucho con el tema del orden público en la calle. Entonces, si uno va en una bicicleta, en un carro, en una moto o en el transporte público y ese conductor o nosotros como conductores nos pasamos un semáforo en rojo, estamos actuando de una manera insegura. ¿Y cuál es la consecuencia? Sufrir un accidente de tránsito, que nos arrolle un carro, tener otro evento de pronto en donde uno arrolla a otra persona. Bueno, son diferentes las consecuencias que pueden pasar a raíz de que uno decidió pasarse el semáforo en rojo, ¿cierto? Entonces, finalmente uno tiene la voluntad, uno sabe lo que está haciendo, que uno lo está haciendo mal, entonces es un llamado a realizar correctamente las actividades laborales y utilizar los elementos correspondientes para ello. Posteriormente hablamos de la condición insegura. Y es que cuando hablamos de esta condición insegura, ya no hablamos de lo que finalmente depende de nosotros, que es el cómo nosotros actuamos, de saber si nosotros actuamos bien o mal, sino que cuando hablamos de una condición, pues estamos hablando de nuestro entorno de trabajo, de nuestro ambiente laboral. Y es algo que muchas veces nosotros como trabajadores no podemos controlar, pero sí nosotros administrativamente, hablo de nosotros como empresa consultora, yo de asesor y también de la administración y su consejo, que finalmente es importante que si se identifican algunas falencias, unas condiciones inseguras, pues se le puede dar trámite en el corto o mediano plazo para solventar esas condiciones. Condiciones como cuáles, hablamos en cuanto a puestos de trabajo, que puede ser desde la silla, puede ser desde el escritorio, puede ser desde los elementos que yo tengo para el desarrollo de mis actividades, puede ser de las áreas comunes como tal de la copropiedad, tanto las abiertas como las cerradas, el manejo de mascotas, los residentes un poco conflictivos. Son condiciones inseguras que de una u otra forma hacen parte de mi entorno de trabajo, pero que se me hace un poco más de controlar como trabajador. ¿Listo? Entonces también, otro ejemplo, el espacio público. Ustedes pueden ir en su bicicleta, carro, moto y demás. Uno puede sufrir un accidente de tránsito, pero no necesariamente porque uno hace una imprudencia. Había un hueco, se tapó de agua, uno no lo vio y sufrió un accidente. Entonces, ese es el claro ejemplo de una condición. No dependía de mí. Yo no lo vi, yo actué de manera correcta, venía bien de velocidad, pero tuve un accidente por una situación totalmente externa que yo de una u otra forma como trabajador, o en este caso como ente participativo del orden del espacio público, pues no puedo controlar de una manera efectiva. Cuando hablamos de las condiciones inseguras y de los actos inseguros, esta imagen permite evidenciar bastante de ello. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una condición insegura y hablamos de la propiedad horizontal, pues yo les comenté áreas comunes, tanto abiertas como cerradas, tanto al interior de la torre como al exterior de la torre. Entonces, por ejemplo, si tenemos afectación de la fachada, ¿cierto? Entonces, muy seguramente, si eso se desprende y va pasando un residente, uno como trabajador o una mascota, pues ese individuo que acabamos de mencionar, pues va a sufrir un accidente, pero no necesariamente por culpa del accidente, por culpa de la persona, perdón. Entonces, en este caso estamos viendo un ejemplo de una condición insegura. Adicionalmente, por ejemplo, mire, en las ventanas, y que suele verse bastante con propiedad y con los administradores, con la administración se ha trabajado en ese aspecto, pero pues no siempre los residentes son muy receptivos. Entonces hay residentes que cuelgan cuadros, las materas o algún elemento decorativo, y estos pueden ser un objeto de caída en caso dado de alguna situación. Entonces eso puede caerle a alguien, y estamos hablando de una condición. Ahora, cuando hablamos de un acto inseguro, por ejemplo, miren, estamos hablando de un acto porque finalmente ese señor pues está mirando hacia atrás, no está poniendo cuidado en lo que está realizando y pues tiene un riesgo
de caerse. ¿Por qué? Porque pues está bajando las escaleras. Tenemos, por ejemplo, otra condición insegura, que son las de rojito. Entonces esta condición, en este caso, pues no se debían apilar más de cierto número de cajas normalmente. Se apiló más de ello porque nunca había pasado nada y hay un riesgo de caída por una de esas cajas. Entonces también muchas veces cuando hablamos de actos inseguros va a la forma en que nosotros realizamos las actividades laborales. Es importante que hoy en día nosotros no tenemos unas adecuadas posturas, no tenemos un adecuado descanso, no tenemos una adecuada percepción de cómo realizamos nuestro trabajo en el día a día. Entonces finalmente también eso pasa a una cuenta de cobro con el tiempo y que de una u otra forma afecta a nuestra salud. Pero eso también es un acto inseguro porque soy yo el que está tomando el realizar las actividades de esta manera. Posteriormente tenemos algunas situaciones que si bien son condición insegura, como por ejemplo miremos el estado de esta escalera para realizar trabajos en alturas, pero ¿de quién depende? Finalmente pues está la condición, que la escalera en un estado terrible, que no es apta para ningún trabajo, ni ningún tipo de actividad, pero bueno, vienen varias falencias. Y si de uno también como trabajador sabe de que esta escalera no es correcta para subirme, por ejemplo, a cambiar un bombillo, pero yo aún así corro el riesgo, pues estoy juntando la condición insegura con el acto inseguro, porque yo decidí de una u otra manera utilizar la escalera en esas condiciones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues de que haya un accidente de trabajo. Entonces, eso como para tener más o menos la percepción entre acto y condición insegura. Posteriormente, bueno, ya nosotros veníamos hablando del reporte y ahora, ¿cómo debo realizar el reporte de esas situaciones? Y es que cuando hablamos de un accidente de trabajo, en este caso solo vamos a hablar de accidente de trabajo, todavía de enfermedades laborales no lo vamos a tratar en este espacio porque es un poco denso. Entonces el accidente de trabajo finalmente debemos tener claro que de quien responde es la ARL, esta entidad aseguradora de riesgos laborales. Entonces de una u otra forma, todo lo que nos llega a pasar como accidente de trabajo, bien sea producto de una condición insegura o de un acto inseguro, pues va a responder la ARL. Cuando hablamos de responder, siempre hemos hablado de unas coberturas. Y recuerden que cuando hablamos de la cobertura por ARL estamos hablando de incapacidades, ¿sí? Estamos hablando de incapacidades, valoración médica, tratamientos, medicamentos, acceso a procedimientos médicos como puede ser ciertas cirugías o terapias de rehabilitación, ¿sí? También tenemos el acceso a todas estas coberturas, no solo de incapacidades, sino de pronto de algunos otros beneficios económicos o simplemente también podemos verlo en la manera de acceso a otros especialistas en salud que se lleguen a requerir por X o Y situación. Entonces, bueno, pero si hablamos de que hay una cobertura y que la ARL responde, es importante también tener presente que es que nosotros como trabajadores tenemos el plazo máximo de 2 días hábiles para realizar el reporte de esta situación. Entonces, si yo me accidenté el día de hoy, digamos el día de hoy, miércoles, pero yo llego a tener, digamos, estos 2 días hábiles, ¿hasta cuándo tendría? Hasta el día viernes. Estamos hablando de hoy, digamos, miércoles, que está siendo grabada esta capacitación. Entonces, mis 2 días se cumplirían. Entonces, yo me caí de las escaleras a las 10 de la mañana de hoy miércoles. Pero, ¿hasta cuándo tengo plazo? Hasta las 10 de la mañana más tardar del día viernes. Y ahí se me cumplen mis 2 días hábiles. Entonces, es muy importante tener presente esos plazos. Aunque recuerden que siempre el deber ser para reportar estos accidentes de trabajo ante la ARL es de manera inmediata. Oiga, ¿y a quién le reporto? Entonces,
¿Cómo es el proceso? Uno como trabajador no es el que le reporta directamente a la ARL, sino que uno en este momento reportaría a la administración, obviamente de la copropiedad, y al jefe inmediato. Entonces, ese jefe inmediato, sobre todo lo que es para las empresas de vigilancia y servicios generales, pues ese jefe inmediato se comunicará con la ARL o con el otro o la otra persona dentro de la empresa encargada de hacer esa labor y van a notificarle a la ARL Positiva, Sudaxa, Colpatria, Equidad Seguros y demás que, oigan, el trabajador identificado con nombre Jonathan González de cédula 1014 se cayó de las escaleras hoy día miércoles a las 10 de la mañana y resulta que estaba trapeando en las escaleras, el piso estaba mojado, se cayó, tuvo una fractura. La ARL es quien le informa en ese momento a la persona que está realizando el reporte a dónde se debe trasladar el trabajador accidentado. Y si no necesita una valoración inmediata, porque de pronto yo salí bien de ese accidente de trabajo, pero la ARL quiere valorarme, entonces me puede decir que yo mañana me acerque a tal sitio, a tal hora, con tal profesional, para que me hagan una valoración médica. Y eso también lo hacen. Y es el deber ser. Ahora, entonces estamos hablando de una situación, digamos, de mediana alta complejidad. Entonces la ARL es la que dice a dónde se debe llevar ese trabajador o quién lo va a venir a recoger, porque también puede venir la ambulancia a recogerlo a uno como trabajador accidentado para remitirlo al centro de salud que ellos obviamente dispongan y con los que tengan convenio. Es por ello que nuevamente recalco de que uno en la copropiedad, a pesar de uno de pronto ver a su compañero o a la persona accidentada por alguna situación laboral, no debemos atenderla por nuestras propias manos, ni mucho menos trasladarla al punto de salud más cercano sin que la ARL haya dado o la autorización o haya dado la instrucción de realizar esa acción. Porque si nosotros lo llevamos a un centro de salud cercano, bueno, muy bien, muy seguramente lo van a atender, pero la ARL no va a responder por ninguno de los gastos que de allí se puedan derivar. ¿Por qué? Porque pues finalmente la ARL nunca autorizó que se hiciera ese proceso. Ahora, cuando hablamos de un accidente de trabajo y de unas labores inmediatas, pues también es importante tener en cuenta que si el accidente es un poquito complejo o es grave ante nuestros ojos, pues la persona debe comunicarse de una manera inmediata con la ARL y la ARL va a responder lo más pronto posible vía teléfono. No es ningún vía correo y muy seguramente después de haber garantizado que ya se le estén prestando los servicios de atención y de salud al trabajador accidentado, pues viene el tema del reporte del accidente como tal en los formatos correspondientes y empezar el protocolo de investigación para saber cómo se desarrolló ese accidente de trabajo. Ahora, finalmente, pues hemos visto que, bueno, tenemos mientras el cómo solventar la situación. Entonces, lo más importante que yo quiero llegar, se me pasó la diapositiva, es cuando hablamos de prestar los servicios de primeros auxilios. Entonces es importante que si vamos a prestar los servicios de auxilio, de primeros auxilios a nuestros compañeros o a la X o Y persona que se accidentó por un trabajo, temas laborales en la copropiedad, pues finalmente sepamos hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde estamos capacitados, hasta dónde tenemos la responsabilidad de manejar a la persona accidental. Muchas veces lo mejor es hacer el acompañamiento, monitorear el estado de salud de mi compañero, de la persona que se accidentó en la copropiedad por X o Y situación laboral, mientras llega digamos, el personal idóneo que va a hacer la valoración o la atención o el traslado de esta persona al tema de salud. Entonces, es importante tener presente ello. Y ya para finalizar, complementar el concepto
concepto del accidente de trabajo, y es que es importante saber de que el accidente de trabajo, como definición de la ley 1562 de 2012, también contempla un alcance en el tema del desplazamiento desde el trabajo o hacia el trabajo. Pero recordemos que esto es un proceso de reinducción, entonces ya muchos de ustedes saben que de eso depende de si en este caso la copropiedad o la empresa de ustedes, hablando de vigilancia y servicios generales, les diera el medio de transporte. Entonces, si la empresa o la copropiedad en un ejemplo hipotético dieran el medio de transporte, el que ustedes puedan imaginar, bus, carro, moto, qué sé yo, y ustedes sufrieran un accidente en el espacio público y se trasladaran en este vehículo autorizado, pues finalmente eso se comprende como accidente de trabajo. Pero no se comprende como accidente de trabajo si nosotros vamos en nuestro medio de transporte particular o público. Puede ser Transmilenio, puede ser el SITP. Hablando de Bogotá, si hablamos, digamos, en este caso de Cundinamarca y alrededores, pues estamos hablando de otros, digamos, el servicio colectivo, los servicios intermunicipales, algunos transportes informales que no están debidamente legalizados, y eso también aplica para aquí de la ciudad de Bogotá. Entonces, bien sea en ese transporte no formalizado, en el transporte público o transporte privado, si es de nuestra cuenta, pues obviamente no va a haber una cobertura de los riesgos laborales. No importa si usted iba para el trabajo o si usted salió del trabajo. No importa si ese accidente lo sufrió al frente de la copropiedad. Desafortunadamente no sería accidente de trabajo, sino entraría como accidente común o una situación de carácter común, y en este caso quien tiene el alcance obviamente sería la EPS con el SOAT o los demás seguros correspondientes según sea el caso. Eso es importante tenerlo presente porque todavía hay mucho desconocimiento, hay muchas dudas respecto a que si yo iba llegando o X o Y situación me pasó cerquita la copropiedad, o es que yo hace 10 minutos había salido, entonces eso es accidente. Pues ya sabemos que no. Ahora, tenemos otra mirada del ejercicio. Resulta que sobre todo algo que suele pasar en digamos, para el personal de vigilancia y de administración, porque la administración ahorita está en la oficina, está atendiendo al público, pero ahorita cierra a mediodía porque tiene que ir al banco a realizar el pago de los servicios de la copropiedad, a realizar el pago de proveedores, a comprar ciertos insumos que se necesitan para la copropiedad, qué sé yo. Y producto de ese desplazamiento, la administración sufre un accidente en el espacio público, se debe contemplar como accidente de trabajo porque de una u otra forma es importante que eso esté reportado en la ARL en el respectivo manual de funciones, y que adicionalmente se sepa que ese cargo o esa persona necesita hacer esos desplazamientos para la ejecución de actividades propias de su cargo. Y eso también aplica para vigilancia. Entonces, muchas veces vienen por ustedes a hacer un relevo o a hacer X o Y, digamos, desplazamiento a otra copropiedad o empresa con la que tenga el vínculo, el contrato de la empresa de ustedes, y entonces viene un supervisor o un motorizado a recogerlos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso que a ustedes les llegue a pasar, empezando porque ese vehículo debe estar debidamente registrado de que es de uso de las actividades de esa empresa, pues finalmente va a tener una cobertura de riesgos laborales. Ahora, si también a mí me dan una instrucción, por ejemplo, vamos a hablar de otro perfil, bien sea vigilancia o servicios generales o mantenimiento, y me dicen, desplácese a tal punto, estamos en horario laboral, y nos dicen, desplacémonos a tal lado a realizar X o Y actividad. Y producto de ese desplazamiento, bien sea en medio de transporte individual o público, y llego a tener un evento en donde se ve afectada mi integridad física, pues también tiene la cobertura de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque uno estaba acatando una orden de un superior. Entonces, cuando hay una subordinación que implica
salirse, por así decirlo, del entorno de trabajo, de las actividades propias, y uno, en este caso, es los desplazamientos o de actividades que propiamente no pertenecen a mi perfil o a mi cargo, y producto de eso, yo me veo afectado en un accidente de trabajo, pues va a haber la cobertura porque había una subordinación y uno estaba ejecutando una orden directa. Entonces, en este caso, pues finalmente hemos terminado de abordar el concepto de accidente de trabajo. Es importante socializarlo, profundizarlo, entenderlo y sobre todo pues aplicarlo correctamente para que nunca se llegue a presentar un accidente de trabajo. Por más leve que sea, la intención siempre es realizar la promoción y la prevención de estos eventos. Entonces, a todos muchas gracias. Esto es un proceso que espero sea muy productivo para ustedes. Compártanlo con sus compañeros de trabajo y de una otra forma, pues tengan presente toda esta información. Como siempre, muchas gracias y que tengan un feliz día.